No podemos tolerar más esto. Estamos permitiendo que violenten el Congreso. El típico doble rasero de esta gente enquistada. Usted no puede decir que el Congreso no tiene autoridad moral. Un verdadero paquetazo de reformas, todas cuestionadas, ha aprobado el Congreso de la República en las últimas horas de la legislatura vigente. ¿Por qué tienen ustedes ese odio? Según analistas, todas estas normas atentan contra la institucionalidad y contradicen reformas que fueron aprobadas previamente de manera consensuada. Como se venía alertando, los congresistas han cambiado, en la práctica, el marco legal vigente para atender una serie de intereses, principalmente la concentración del poder en el Congreso, el debilitamiento de otros poderes y, como no, liberarse ellos mismos y a sus cúpulas partidarias de diversas investigaciones que los comprometen. Así, el Congreso aprobó por insistencia una ley que limita la colaboración eficaz, con lo cual se recorta la principal herramienta de la Fiscalía para luchar contra las organizaciones criminales dedicadas a delitos que van desde la corrupción hasta la extorsión, el terrorismo, la minería ilegal, la trata de personas y el narcotráfico. Los procesos contra los políticos y expresidentes están en riesgo. Es decir, no toda la vida los colaboradores eficaces se pueden pasar en libertad mientras que los que fueron acusados están presos, presidente. La libertad, presidente, está por encima de estos señores o sujetos que se creen colaboradores eficaces sin probar nada, presidente. Por eso que el tiempo del colaborador eficaz tiene que ser corto. Además, el Pleno del Congreso aprobó un retroceso en la reforma política al suspender la obligatoriedad de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para los comicios generales del 2026, de manera que las cúpulas continuarán eligiendo sus candidatos sin participación de la militancia. Lo que estamos buscando con esto es fortalecer justamente la oportunidad de que que los peruanos se sientan bien representados y en la diversidad de partidos que existen, presidente. Yo discrepo muchísimo con mis colegas congresistas, quienes se creen súper independientes y que creen que ellos representan sin partido. Se equivocan, presidente. Ellos llegaron a través de un partido, muchos inclusive, presidente, con figuras que la norma ni siquiera establecía de manera adecuada. Pero pensemos, presidente, en una elección con 40 partidos políticos, con 42 partidos políticos. Eso es lo que queremos en el país, pero apuntemos, presidente, a una reforma política real. No una reforma política que la quiera hacer un erudito que jamás ha militado en un partido. Necesitamos, presidente, que muchos más jóvenes se animen a participar en política de manera activa. Y que comente, presidente, quien realmente es militante de un partido político. Y después de ello, presidente, enfoquémonos en lo que queremos en las elecciones del 2026, en las elecciones de 2031, para no pasar lo que estamos pasando ahora, presidente. Tantas divisiones y finalmente congresistas que no representan absolutamente a nadie. El Pleno, sin debate, eligió a un cuestionado personaje afín al fujimorismo como magistrado del Tribunal Constitucional, donde había un puesto vacante. Pedro Hernández tiene además 2 denuncias por violencia familiar. Han votado a favor 99 señores congresistas, 15 en contra, 7 abstenciones. Más a favor, Tello Montes, Julón Irigoyen, Limachi, Quispe, Portero López. En consecuencia, el señor Pedro Alfredo Hernández Chávez ha sido elegido magistrado del Tribunal Constitucional. A todo esto hay que sumarle la aprobación en comisiones de la modificación de la ley forestal que debilitan las acciones de lucha contra la deforestación, la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo, sin evaluación de SUNEDU. A la formación de jóvenes y no volvamos a tener una pésima historia de un Pedro Castillo, ¿no? Que de repente por la escasez de formación pues tengamos este tipo de autoridades. Que la educación llegue
al Perú profundo, que llegue hasta el último rincón y no tengamos Pedro Castillos más en la historia política. Y elevar los intereses que paga la SUNAT por la devolución de impuestos, lo que afectará los ingresos del Tesoro, según observó el Ejecutivo. Su última batalla es remover a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, aunque a regañadientes tuvieron que aplazar la medida hasta la siguiente legislatura. No voy a hablar sobre el tema que se está tratando, sino sobre el tema que nos convocó acá. No se ha presentado nadie, señor presidente. Esto es una burla de la Junta Nacional de Justicia al Congreso, al primer poder del Estado. No puede estar sujeto a ese tipo de burlas. Tenemos que aclarar las cosas de una vez. Inmediatamente presentaron un amparo, un recurso judicial y evadieron su responsabilidad. Y hoy día lo han vuelto a hacer. Ellos no tuvieron esa consideración con la fiscal Patricia Benavides. El día 28 le abrieron un proceso y el día 29 ya estaba la resolución sancionándola. El típico doble rasero de esta gente enquistada en esos organismos tan importantes. No podemos tolerar más esto. Permitiendo que violenten el Congreso, la institucionalidad del Congreso. Yo jamás me he reunido con el señor Villanueva. Ni siquiera lo conozco. Pero ya me están involucrando. ¿Por qué? Para golpear al Congreso, para amedrentarnos y presionarnos. Esa es una parte de una coacción. Y lamentablemente, al parecer, el gobierno estaría confabulado con estos órganos. Y así va cerrando este año Perú, con un Congreso que ha dicho ahora o nunca hablando de democracia, pero siempre y cuando favorezca a sus intereses. ¿Y tú qué opinas?